Hola, muy buenos días, pero muy buenos días. Miren de cuánto abogado constitucionalista y buenos abogados constitucionalistas estoy rodeado esta mañana. Es un honor para mí, es un inmenso honor para mí. Los voy a presentar de inmediato. Solo esperaré unos segundos. El abogado Oliver Erazo en el extremo izquierdo del set. ¿Qué tal, mi estimado abogado? Es un placer tenerlo. Buenos días, Renato. Buenos días a todo el pueblo hondureño. Pues gracias a Dios, con vida y con salud, listo para aportar como ciudadano lo que podamos hacer. El abogado Roy Urtecho. Le agradezco que ha salido muy temprano de Comayagua para estar con nosotros y ha llegado a tiempo. Mi estimado, es un placer tenerlo aquí en el programa. Gracias, Renato. Gracias al pueblo hondureño. Gracias por estar con la primera promoción de Magíster en Derecho Constitucional de la Universidad de Valencia, con nuestra exministra Ana Pineda, nuestros amigos Luis Ramón Romero y el abogado Oliver Erazo, y con usted, que siempre modera los temas que el pueblo quiere ser informado y ser escuchado siempre. Recuerda cuántos programas hemos hecho aquí, ¿verdad? Claro. Usted como funcionario del Ministerio Público, como profesional de las ciencias jurídicas. Por eso me agrada su presencia esta mañana. La abogada Ana Pineda. ¿Qué tal, mi estimada? También es un placer tenerla. Es un placer para mí, muy buenos días, un gusto saludarle a su amable auditorio, a usted por supuesto, y a tres personas a las que admiro, respeto mucho y les estimo sobremanera. Sí, así que muchas gracias. Ya me lo estaba recordando aquí el abogado Roy Urtecho, que fueron compañeros en esa maestría. La primera, ¿verdad? Sí. La primera. Sí. Qué bien. Sí, sí. Mire cómo son las cosas. Usted sería objeto del debate en este momento. Sí. Si el país hubiese hecho justicia, si la institucionalidad fuera seria y se respetara el espíritu de la ley, la mejor nota para optar a ser magistrada de la Corte Suprema de Justicia. Gracias. La dejaron a un lado. No tenía padrinos políticos. Pero su imagen ha quedado muy, pero muy elevada. Más de la que la tenía Muchas todavía. gracias. Sí. Muy bien. El abogado Luis Romero. ¿Qué tal, mi estimado? ¿Qué tal? Buenos días, don Renato. Buenos días a todos mis amigos y compañeros de máster, ¿verdad? De Derecho Constitucional. ¿En qué año comenzaron esa maestría? La empezamos en el año 2016. 17. Y la terminamos en 2019, más las tesis, que como un año más o menos. Placer estar acá, ¿verdad? Por segunda vez en esta semana tocando este mismo tema. Ya le iba a ¿verdad? decir, se va a quedar moderando usted el programa. No, ojalá. Ojalá, dice Todavía la no. abogada. Todavía no. Pues me agrada. Miren, tengo a inminentes constitucionalistas hondureños esta mañana para hablar de este tema. ¿De cuál tema? Hace algunos minutos le di al abogado Urtecho este proyecto para que lo leyera. Este es el proyecto que van a introducir, si no es que se arrepienten a última hora, al Pleno para hacer algunas reformas al reglamento interno de la Corte Suprema de Justicia. Ya todos ellos lo han leído esta mañana, lo han contrastado con el reglamento actual. Y bueno, voy a comenzar con una arista porque una pregunta debemos formular para que usted opine en función de lo que opinan nuestros panelistas. Lucecita Madrid está preparada también. Vamos a ver, Lucecita. Buenos días, bienvenida. Muy buenos días, licenciado Renato. Buenos días a nuestros televidentes, panelistas en pantalla. El tema de hoy: ¿qué tan saludable es para la justicia hondureña mantener 7 años al mismo magistrado o magistrada en la presidencia de la Sala Constitucional? Recuerde compartir su opinión a través de nuestro WhatsApp y a través de nuestras redes sociales. Nos encuentra como @FrenteAFrente_HN. Frente a Frente presentó el tema del día. La contrarreforma le llamo yo. No sé si está bien utilizado el término, pero
así le llamamos en TN5 Estelar, en Frente a Frente, la contrarreforma. Y si yo no he interpretado mal, este proyecto de reformas contempla la rotación en el resto de las salas, menos en la sala constitucional. Miren cómo surge esto. Recuerdan que ayer yo pregunté cuál es el objetivo de evitar esas rotaciones, porque no teníamos el proyecto todavía. ¿Cuál es el objetivo de evitar las rotaciones en esas salas? Si eso es conveniente. Pero no hubo respuesta. No hubo respuesta. Y el programa ha permitido tener acceso no solo al acta original de la primera o segunda sesión de los actuales magistrados, en donde se hicieron reformas al reglamento, y también provocó que tuviera acceso al proyecto de reformas que tiene pensado presentar la magistrada presidenta actual de la Corte Suprema de Justicia, o contrarreformas. Si no hemos leído mal, se pretende o se facilita las rotaciones en todas las salas menos en la constitucional. ¿Ya lo leyó usted? Sí. Así es, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el objetivo? ¿Por qué? Ayer unos abogados presentes y virtualmente aquí en el programa expresaron su opinión. Ya ustedes la han de saber. Eso es malo, dice, eso es manipulación, eso es concentración. Pero hoy voy a escuchar ya con el proyecto de reformas, que lo han leído nuestros invitados, la primera opinión, la de la abogada Ana Pineda, y un resumen hacia dónde vamos con estas reformas o contrarreformas, como lo quiera llamar usted. Bueno, como usted bien lo explicó, se trata de un proyecto de reforma que por segunda vez en este periodo de gestión de la actual Corte Suprema de Justicia se estaría introduciendo. Ya el 17 de febrero del 2023 se habían tocado estos temas con respecto a la integración de las salas de lo constitucional. Hoy nos encontramos que en este proyecto siguen manteniéndose algunas cosas, pero particularmente introduce algunas novedades. La primera de ellas es que la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, como lo tiene hasta el día de hoy, seguirá teniendo la facultad de poder designar a los coordinadores de las salas. Hay al interior del Poder Judicial 4 salas. La sala de lo constitucional, integrada por 5 magistrados, la sala de lo penal, la sala de lo civil, la laboral, contencioso administrativo, con 3 magistrados. Cada una de estas salas a su interior se organiza a través de un coordinador. Hoy la figura del coordinador en este proyecto pasa para la sala de lo constitucional a ser presidente de la sala de lo constitucional y no coordinador, como se le estará llamando a quien durante un año de manera rotativa y con orden de precedencia conforma cada una de las salas. Esa es la primera diferencia que hay que tomar en cuenta. Por otro lado, se introducen algunas novedades que todas las salas, a excepción de la constitucional, van a seguir con la misma mecánica, que su coordinación va a durar un año, va a ser rotatorio y en orden de precedencia. Esto no ocurre así con la sala de lo constitucional, porque esta tendrá un presidente que durará 7 años en el ejercicio de sus funciones. Pero además con lo cual se elimina el orden de precedencia que debe existir en la sala. Otra de las novedades es que el cargo que tiene la actual presidenta de la Corte va a ser desempeñado cuando ella esté en ausencia, excusa o recusación por la persona que ella designe, ¿verdad? Pero también puede serlo, en este caso, la presidenta de la sala de lo constitucional. En otras palabras, con esto lo que se viene a establecer son 2 centros de poder, 2 nichos de poder: la presidencia de la Corte Suprema de Justicia y la presidencia de la sala de lo constitucional. Es decir, que aquí se fortalece el mandato de quien está en la sala de lo constitucional. Otro cargo, otra consideración que hay que hacer con respecto a estos cargos es que en una ausencia, en una excusa, en una recusación,
si yo voy a ausentarme, supongámoslo por motivos de un viaje, yo voy a determinar quién me va a sustituir. Lo mismo acontece con respecto a la excusa o a la recusación, con lo cual se está quitando ese mensaje de la independencia que pudiera tener quien asuma en esa circunstancia. Imagínese usted, yo me voy como magistrada. Viaje, como magistrada, pero me voy de viaje, queda mi cargo obviamente vacío, pero antes de irme yo digo, me va a sustituir el abogado Roy Untrecho en el desempeño del cargo. Desde ese momento ya hay un condicionamiento para que él sea parte de una actuación independiente y tenga de alguna manera que hacer una rendición de cuentas frente a mí que lo estoy nombrando en ausencia, en excusa o en la recusación, lo cual se torna grave, ¿verdad? Por esa circunstancia. ¿Se está refiriendo a la discrecionalidad con que queda la presidenta o presidente de la Corte Suprema de Justicia? Y eso por un lado. ¿Y antes cómo era? Bueno, o lo vigente, mejor dicho, lo vigente, porque eso no ha sido reformado todavía. Si se presenta una ausencia, una excusa, una recusación, lo conoce el Pleno. El Pleno. Ajá. Y con esa reforma, la presidenta o presidente dice, no, a mí quien me va a sustituir es fulano de tal. Sí, hay una discrecionalidad con respecto a ese aspecto que es muy importante. Por el otro lado, hay que tomar en cuenta que aquí linda con la constitucionalidad de este aspecto que le voy a mencionar, que aprueba un listado de magistrados integrantes permanentes en un número de 6 magistrados que ya existen, que fueron nombrados por esta Corte. 2 pertenecen al Partido Libre, 2 pertenecen al Partido Nacional, 2 pertenecen al Partido Liberal, con lo cual tenemos una Corte Suprema que en el actual momento funciona con 21 magistrados, los 15 que corresponde su nombramiento de acuerdo a los preceptos constitucionales y 6 que esta Corte los eligió para que pudieran hacer la suplencia. Aquí sigue reforzando los 6, pero para que integren el Pleno de la Corte, pero también excepcionalmente las salas de la Corte. Y dice que cuando esos magistrados no sean suficientes en número, se llamarán a los magistrados de las Cortes de Apelaciones. Con lo cual pareciera que se avisorara un escenario donde podrían presentarse tantos conflictos que muchos tendrían que estarse excusando. Incluso en la reforma del artículo 8 señala que en los casos de excusa, recusación o licencia por ausencia de una de las salas se llamará a otro o a otra magistrada de las otras salas. Y ese llamamiento para que ese magistrado integre la sala lo hará quien desempeñe la presidencia de la sala de lo constitucional. Y Ni siquiera la presidenta de la Corte, sino exacto, que la presidenta o el presidente de la sala constitucional. Así es. Y agrega algo más, que en el caso que ninguno de los 15 magistrados pueda conocer, se llamará a los magistrados o magistradas integrantes permanentes. Yo me pongo a pensar, no sé si mis compañeros y amigos podrían decirlo, un caso en el que ninguno de los magistrados pueda conocer, no sé, no me oriento cuál sería la circunstancia en que ninguno de los 15 pudiera estarlo integrando. ¿Una epidemia? Incluso dice, sí, podría ser, incluso dice que para integrar el Pleno, si no se alcanza el número de 15 magistrados, la presidencia va a convocar a los magistrados integrantes permanentes que sean necesarios, con lo cual ya rompe la lista que ahora tiene el Poder Judicial de 6 magistrados integrantes propietarios. Eso es una situación que llama poderosamente la atención porque este reglamento, como lo dije antes, supera los preceptos que la propia Constitución establece con respecto a la organización y al funcionamiento del Poder Judicial. Y solo son, como en términos generales,
los aspectos que considero fundamentales a tomar en cuenta en esta discusión. Entonces, como dije antes, hay dos centros de poder que marchan en paralelo dentro del Poder Judicial. Por un lado, la Presidencia de la Corte, quien limita las facultades que constitucional tiene y las concede a quien va a ocupar la presidencia de la Sala de lo Constitucional. Aquí no debemos de pensar en el actual momento en que se encuentra ejerciendo dicha posición una magistrada del Partido Libre. Es que puede ser de cualquier partido. Claro. Imaginémonos que fuera del Partido Nacional o que fuera del Partido Liberal, que son las tres fuerzas políticas que se han repartido orgánicamente el Poder Judicial. En cualquiera de esos casos es lesivo, porque concentra el poder, y que cuando concentra el poder usted pierde el rasgo distintivo de la separación de poderes. La teoría de la tripartición clásica de los poderes desde los orígenes más remotos ha establecido una implicación con relación a la independencia del Poder Judicial, de tal suerte que no podemos encontrar otro elemento más distintivo de la separación de poderes que la independencia de los poderes, y la razón es porque el Poder Judicial, al ser independiente, va a concentrar una labor esencial en sus manos. Y mire usted lo que significa esa labor esencial, que en este momento le corresponde a la Sala de lo Constitucional. La Sala de lo Constitucional ejerce en un primer momento la jurisdicción de la libertad. ¿Eso qué es en el derecho constitucional? Que es el llamado a cumplir con el rol de tutela de derechos y libertades fundamentales. La Sala de lo Constitucional conoce consecuentemente de las garantías de habeas corpus, conoce las garantías de habeas data, de amparo, revisión civil, revisión penal y la inconstitucionalidad. Vea usted ese rol de control que tiene la tutela de derechos, pero también la Sala de lo Constitucional tiene otro rol que puede ser la principal motivación, y esa es que dirime los conflictos entre poderes del Estado, dirime esos conflictos entre los propios poderes del Estado y entre los poderes del Estado y el Consejo Nacional Electoral, dirime los conflictos entre los órganos públicos, como el Ministerio Público, la Procuraduría General de la República, el Tribunal Superior de Cuentas, y dirime los conflictos entre las municipalidades. Y por el otro lado es el defensor de la supremacía de la Constitución, en tanto ejerce el control normativo, es decir, el control de constitucionalidad de las leyes. Este es el que determina si una ley o un precepto de una ley es inconstitucional, y lo declara de esa manera: inconstitucional, derogado, inaplicable y expulsado del ordenamiento jurídico. Entonces, el poder que concentra la Sala no es poca cosa. En la Sala de lo Constitucional pega el fortalecimiento del Estado de Derecho, la democracia o la institucionalidad democrática y la tutela de derechos y libertades fundamentales. ¿Qué más le llama la atención, abogado Luis Romero, de estas reformas que se pretenden introducir al Pleno para ser discutidas y aprobadas? ¿Qué tal? Bueno, primero, buenos días. Creo que es de lamentar que el Poder Judicial, ante un tema con tanta controversia e interés nacional, no se haya pronunciado. Estamos generando, como usted lo decía, el lunes estamos generando este debate prácticamente sobre la incertidumbre, puesto que oficialmente todavía no hay una postura real si esto se va a dar o no se va a dar. Prácticamente nos encontramos ante temas de pasillo, por así decirlo, ¿verdad? Ya que el Poder Judicial de forma general se ha llamado al silencio. Mira, Mario Díaz, el magistrado Mario Díaz le llamaba a estos debates especulativos, decía. Pero ¿cómo va a ser especulativo si ya tienes el proyecto de reforma que pretende someter al Pleno la magistrada presidente? Bueno, pero oficialmente... No, obvio, yo te entiendo, sí. Lo ha puesto en la palestra pública, que lo deberían hacerlo, ¿verdad? Claro. Deberían hacerlo. En mi opinión, esto se tiene que analizar de dos formas. La primera es en una dimensión de forma, bajo la cual se tiene que determinar si esto es legal o no es legal. Si existe jurídicamente hablando el canal para poder realizar este tipo de movimientos que ha explicado la abogada Ana. Y en otra dimensión se tiene que ser
el fondo de las cosas, qué es lo que lo motiva, cuáles van a ser las consecuencias, realmente si esto favorece a los intereses del país, si va a permitir que la Corte Suprema de Justicia se aleje de los intereses políticos y se limite únicamente a resolver los asuntos bajo argumentos estrictamente jurídicos, y así un sinnúmero de conjeturas que nos pueden llegar a determinar, ¿verdad?, realmente si esta es una decisión que favorece al Estado de Derecho o va en menoscabo del Estado de Derecho. En otro orden de ideas también creo que debemos hacer como un poco de historia, ¿verdad? Este reglamento que se encuentra en vigencia fue aprobado en el año 2002 con la corte de la abogada Vilma Morales, porque fue en ese momento en donde se cambió la dinámica de los magistrados. Por ejemplo, se cambió el proceso de selección. Empezó aquel famoso proceso de juntas nominadoras que hoy por hoy yo creo que sí ya ocupa una revisión a más de 20 años. Segundo, se eliminaron los magistrados suplentes y se dejaron 15 propietarios. Tercero, fue algo pues que realmente destacó que fue la primer presidenta de un poder del Estado, mujer. Y desde ese entonces, por la corte del abogado Rivera Vilés, por la corte del abogado Argueta, ese reglamento simplemente se ha venido reformando y fue hasta ahorita en este pleno de magistrados que realmente se cambiaron nuevas cosas dentro de este reglamento. El 17 de febrero del año pasado, el 2023. El 17 de febrero, cuando fueron electos estos nuevos magistrados, que ellos incorporaron, por ejemplo, nuevamente los magistrados suplentes, lo que decía la abogada Ana, que ahora ya no están los 15 propietarios. Y desaparecieron del reglamento la figura de los magistrados integrantes, que es que cuando no había un magistrado o un magistrado no podía conocer sobre determinado asunto, sea por recusación o por excusa, se llamaba a integrar a cualquier otro abogado que reuniera los requisitos para ser magistrado. Se limitó esta acción al nombrar magistrados suplentes. Y lo que están... Le llaman magistrados integrantes, ¿verdad? No, ahora son magistrados suplentes. Integrantes es cuando lo toman de cualquier lado. O sea, no necesariamente están limitados a un número de personas o a determinadas personas. En la actualidad son magistrados suplentes. Y son seis. Son seis. Tengo entendido. ¿4 o 6? No estoy seguro. Son seis. 2 por cada uno de los partidos. Ok, 2 por cada uno de los partidos. Entonces, se integró esto. También se reformó que el hecho de que ahora, para poder realizar todos estos movimientos que se pretenden, se ocupan 3/4 partes de los magistrados. Sin embargo, establecieron eso en el artículo 16, pero en el artículo 33 de ese mismo reglamento dejaron vigente aquella regla que dice que este reglamento podrá ser derogado o reformado con el voto favorable de la mayoría de la totalidad de los miembros que integran la Corte Suprema de Justicia. Entonces, como ustedes van a poder ver, existen 2 posiciones en el mismo reglamento. Una que dice que van a hacerlo con 3/4 y la otra que dice que lo van a hacer con mayoría simple. Y es ahí donde vamos a la forma. ¿Cuál de las 2 es la que ellos van a utilizar? En mi opinión, don Renato, a razón de la temporalidad y de la actualidad, lo que corresponde es que utilicen la reforma de los 3/4 por varias razones. La primera es porque es la más reciente. La segunda es porque fue aprobada por ellos mismos el 17 de febrero. Y la tercera razón es porque la norma especial, aunque sea dentro del mismo reglamento, siempre va a estar por encima de la norma general. En la contrarreforma no eliminan los 3/4, la mantienen. Sí la eliminan. La eliminan. Sí la eliminan y vuelven a la mayoría simple. E incluso es que eso me ha llamado la atención también. Le dan potestades a la presidenta tanto de la Corte como de la Sala Constitucional, supraconstitucionales o casi constitucionales que no están establecidas, como lo decía. Hace un año dijeron en la reforma 3/4 y un año después pretenden eliminar los 3/4 y pasar a la mayoría simple. Utilizando la mitad más 1. Utilizando mitad más 1 para resolverlo. Bueno, pero mi pregunta fue,
¿qué es lo que más le llama la atención de estas contrarreformas? Me disculpan si digo contrarreforma, porque tienen todo el derecho a reformar. Tienen todo el derecho a reformar. Pero yo, equivocado, no le llamo contrarreforma a lo que pretenden hacer. En técnica legislativa se admite ese término. Ah, bueno, perfecto. ¿Qué es lo que más le sorprende? Ok, lo primero, la incertidumbre con que se está manejando, y lo segundo, las consecuencias para el país que esto podría tener. Pero especifíqueme exactamente, ¿consecuencias derivadas de qué puntos? Ok, concentración de poder, como lo decía la abogada. ¿En la sala constitucional? En la sala constitucional, incluso dentro de la misma presidencia. Esto atentaría incluso contra la libertad de los magistrados de poder votar como ellos se sientan libres, porque crearía una presión sobre determinados magistrados para votar en determinado sentido. Entonces, en mi opinión, eso pues es contrario a la institucionalidad y a largo plazo debilita el Estado de Derecho e impide el fortalecimiento de la seguridad jurídica. Y esto tiene miles de consecuencias: inversión, alejamiento de los organismos internacionales y así un sinnúmero de consecuencias que podríamos enumerar. Cuando usted me queda viendo así es que quiere complementar algo. No. Es decir, hemos hecho tantas entrevistas que ya conozco las reacciones de mis invitados. Cuando me queda viendo así, digo yo, algo quiere decir. No. Ok, muy bien, perfecto, me equivoqué esta vez. ¿Coincide usted con la opinión de los abogados Ana Pineda y Luis Romero en el sentido de que estas contrarreformas concentran mucho poder en la sala constitucional, abogado Roy Urtecho? Gracias nuevamente al pueblo hondureño que nos ve y escucha, por un gran moderador y gran estudioso de la problemática nacional. Hoy nos encontramos los estudiosos, los académicos, en este frente a frente, y revisando uno de los análisis y estudios de la historia del siglo II antes de Cristo. Polibio establecía sobre la división de poderes, y que después lo recoge Montesquieu, en la cual debe haber una separación de poderes, y al poder judicial es al cual debemos de cuidar más. Y en este caso no estuvo alejado el presidente Carlos Roberto Flores en el 2000 para introducir en el debate de la sociedad hondureña las reformas constitucionales y legales al Poder Judicial, que ahora lo han expuesto muy brillantemente mis antecesores. Y creo que es importante. Creemos que pasamos de una corte en la cual pues teníamos magistrados electos directamente por el Congreso Nacional a pasar por una junta nominadora. Y de ahí lo más importante, no tanto el proceso de selección. Yo me voy más a lo que nuestros docentes en la universidad, y en este caso que en paz descanse Enrique Flores Valeriano, que impulsó mucho lo que es la justicia constitucional, es la ley de justicia constitucional. Es a lo cual debemos de llamar poderosamente atención acá, de que el órgano que es el encargado de impartir justicia dé una pronta justicia. Y si los reglamentos vienen a viabilizar, porque es una facultad, nadie de los que estamos acá, ni usted como moderador, ha dicho que no se puede hacer reforma al reglamento interior, pero que esta reforma y que está dentro del 316 porque es algo constitucional, que es la sala constitucional, que también fue debatido en ese momento, y que recordemos cuando se introdujo en el 2000 este debate en la sociedad, estaban muchos a favor y en contra de este proyecto de la Corte, porque van a aumentar más magistrados, porque van a crear la sala, porque deberíamos hacer una sola sala como en Estados Unidos, y es la Corte Suprema de Justicia. Y claro, creemos que es importante estos debates. Centrando en lo que nosotros hemos escuchado de nuestros antecesores, y usted desde el lunes, pero no desde el lunes, también
desde el año pasado, pues la presidenta magistrada manifestó de que va a haber rotaciones. Lo garantizó. Entonces lo garantizó, sí. Y yo creo en las mujeres. Creo firmemente cuando una mujer dice que va a hacer, lo va a hacer. Entonces yo despejaría a la población hondureña que alejemos cualquier temor de una reforma que vaya en perjuicio a crearle seguridad jurídica. Bueno, es que lo está garantizando en todas las salas, según este proyecto de reforma, lo garantiza en la sala laboral, lo garantiza en la sala penal, lo garantiza en la otra sala laboral, contencioso administrativo, civil y penal. Sí, pero no garantiza la rotación en la sala constitucional. Entonces, eso es lo que nos ha llamado la atención, porque en esta sala quieren mantener al magistrado o a la magistrada presidenta por 7 años. Bueno, ahí va un análisis que uno debe decir, estamos ante el Tribunal Supremo y vamos al Iura Novie Curia. El juez debe conocer el derecho. Y aquí yo diría, los magistrados conocen el derecho, conocen lo interno. Y yo diría que la Constitución me establece que se crea la Sala Constitucional y que la potestad de la Corte Suprema de Justicia es reglamentarla, pero no podemos poner un poder sobre otro poder, porque estaríamos teniendo una sala constitucional que la hemos transformado en una corte constitucional o tribunal constitucional, que para mí, yo soy del criterio de los que me estudiaron en el programa anterior, que está bien, deberíamos de entrar a un tribunal constitucional, que es el órgano político realmente, la esencia de la creación política de lo que es el Estado. Por eso el derecho constitucional no está alejado de lo que es la política. Pero sí lo que tenemos que tener claro es que en estos momentos yo diría, y esta es mi opinión personal, a título personal, que del reglamento a crear la sala como una corte no estaría conforme a los principios de los representantes del pueblo de los años 2000. Si no, llamemos a que todos en esta clase, la clase política, se consulte si en estos momentos vamos a tomar el tema de una corte constitucional. Pero con sala constitucional, lo que hemos tenido y por lo cual se inició desde el 2002, ya en vigencia, esa reforma del 2001, ratificada constitucionalmente, cuando se inició el debate en el 2000, a crear magistrados de 9 con magistrados integrantes y que ahora tenemos con esta nueva corte magistrados suplentes 6. Entonces, lo que han analizado mis compañeros, colegas, amigos acá presentes, es lo que establece, lo que usted ha planteado con ese proyecto, con ese supuesto proyecto que estaría presentándose en estos días en la Corte Suprema de Justicia. Pero sí yo hago hincapié, dentro de lo que tenemos nosotros, la Sala Constitucional tiene un rango constitucional, la Corte Suprema de Justicia tiene la facultad de hacer un reglamento interior, nadie lo pone en duda, pero darle los poderes igualitarios al presidente de la Corte, que es electo en una elección de segundo grado en el Congreso Nacional, creo que ya estaríamos creando un tribunal constitucional. Y ahí tácitamente. Es decir, darle más poderes al presidente de la Sala Constitucional. ¿Qué es lo que hablamos los teóricos doctrinarios en el sentido de crear conciencia de que es momento de entrar al Tribunal Constitucional? Y no está mal el debate, de crearle conciencia de que sí es necesario, porque lo que explicó, lo que la Sala Constitucional establece ahorita, ese conflicto entre poderes, y si es entre el Poder Judicial y el Legislativo. Bueno, aquí lo tuvimos, el Poder Judicial mandó darle una orden al Poder Legislativo a que publicara la inconstitucionalidad de una ley. ¿Lo hicieron? No lo hicieron. Entonces, ¿quién me dirime ese conflicto? Lo puede dirimir un tribunal constitucional que en actual momento en Honduras no tenemos, y que si nos seguimos a la ley y a las reformas constitucionales,
esto lo que entenderíamos lo mejor y saludable para la población hondureña es tener una justicia pronta y expedita, una sala constitucional que me resuelva los amparos que presentan los ciudadanos y que quieren salud, seguridad social, que es lo que buscamos nosotros. Entonces yo creo que es importante ver todas las aristas que comprende lo que es la seguridad jurídica de tener una sala constitucional rotativa, que eso quiere decir que el presidente tiene la dirección, pero también la mayoría es la que toma las decisiones y cuando no es por unanimidad, la Corte Suprema toma las decisiones. Mire, entonces creo que sería por eso vamos a debatir ese tema. Vamos a debatir ese tema del proyecto de reforma cuando se hizo en el 2000. Ese es el objetivo. Si ya lo queremos cambiar, ya los autores han cambiado, ya no son los mismos actores políticos del 2000 al 2024, es otra situación. Es que lo que yo estoy comprendiendo que él me dice que estas reformas y mantener por 7 años la presidencia de la Sala Constitucional, mantener 7 años a quien designe presidente de esa Sala Constitucional, la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, va orientado a crear una Corte Constitucional. Es lo que le estoy comprendiendo a él. Ese es mi análisis. Correcto. Es mi análisis conforme a lo que usted nos ha presentado. Sí. Ya voy con usted, porque este momento es clave. Yo quiero que toda la gente comprenda. Si me pudiese responder como académica que tiene mucha pedagogía, ¿cuál es la diferencia entre una sala y una Corte Constitucional? Bueno, en el actual momento el arquetipo, el diseño normativo del Poder Judicial en Honduras es que la Sala de lo Constitucional es un órgano interno del Poder Judicial. Correcto. Por lo tanto, no funciona con el nivel de independencia que debiera funcionar, especialmente para dirimir los conflictos que por razón de competencia se pueden presentar entre poderes del Estado, órganos públicos, municipalidades o de otra naturaleza. En ese sentido, cuando se trata del Tribunal Constitucional, y se lo dice quien es la autora de una tesis de fin de máster en el tema del Tribunal Constitucional para Honduras. El Tribunal Constitucional sale del esquema del Poder Judicial. Es un órgano extrapoder, ¿verdad? Que no colinda con la separación clásica de los poderes del Estado. La Corte Suprema de Justicia continuaría funcionando como el máximo órgano de justicia, pero justicia ordinaria, mientras que el Tribunal Constitucional tendría en sus manos el de ser un órgano autónomo, independiente y especializado en justicia y jurisdicción constitucional. Bueno, si van hacia eso, a crear una corte, deben haber reformas constitucionales. Claro. Pero eso no se da en ningún momento, ni siquiera hay un atisbo en este proyecto de contrarreforma. Todo lo contrario, aquí yo no puedo decir que quienes fueron los autores, que son magistrados y magistradas, supongo yo, de la Corte Suprema de Justicia, no demuestran conocer el derecho, porque a través de esta reforma al reglamento interno de la Corte vacían de contenido a la propia Constitución. Y le pongo un ejemplo. Ya voy con usted, abogado, ya voy con usted. Le puedo poner mucho. Mire, por ejemplo, lo que dice la Constitución de la República en el 308, y leo literal: la Corte Suprema de Justicia estará integrada por 15 magistrados. Oiga lo que dice el segundo párrafo del artículo 1 reformado. Que se pretende reformar o que reformaron. Que se pretende reformar. Este alto tribunal de justicia estará integrado por 15 magistrados o magistrados propietarios de acuerdo con lo que establece la Constitución de la República. Correcto. Asimismo, por magistrados suplentes que se denominarán magistrados integrantes permanentes, de conformidad con lo dispuesto por el reglamento. A través de este párrafo cambió la organización de la Corte Suprema,
que solo estará conformada por 15 magistrados y le agrega un nuevo componente. Dice que la Corte tendrá 15 magistrados y además los magistrados integrantes permanentes. Eso es vaciar de contenido el artículo 308 y le pongo... De la Constitución. De la Constitución. ¿Qué significa vaciar el artículo 308 de la Constitución? Desconocer. Desconocer. Desconocer la Constitución. Entonces sería ilegal. Sería, inconstitucional. Si se materializa eso, si se aprueba eso. Si se llegara a materializar, es inconstitucional. Pero por otro lado, le voy a leer otro artículo y visto con mucha prisa porque no tuvimos la oportunidad de entrar en un nivel mayor de detalle. Con respecto a la presidencia de la Corte, el artículo 315, la Corte Suprema de Justicia cumplirá sus funciones constitucionales y legales bajo la presidencia de uno de los magistrados. La elección del presidente de la Corte, los magistrados electos por el Congreso Nacional, reunidos en pleno, seleccionarán a más tardar a dentro de las 24 horas siguientes a su elección. Ese es el procedimiento para elegir al magistrado presidente de la Corte. Ahora le voy a leer qué dice el artículo 5 de la pretendida reforma. El cargo a la presidencia de la Corte Suprema será ocupado por la persona elegida en la forma prescrita en la Constitución. Correcto, la que usted leyó. Lo que acabo de leer. En caso de ausencia de la persona que ocupe la presidencia de la Corte Suprema de Justicia o cuando exista causa de excusa o recusación, el cargo será ejercido por la persona que designe la presidenta o el presidente de la Corte. Y en caso que no haga designación, el cargo será ocupado por la presidenta o presidente de la Sala de lo Constitucional. O sea, yo puedo ausentarme de manera definitiva de la presidencia que actualmente ocupo, no designar a nadie y quien sea liberal, nacionalista o de libre, ocupar la presidencia porque no hizo la designación. Eso es vaciar de contenido la Constitución de la República. Es decir, si en el escenario presente se le ocurre a la actual presidenta de la Corte excusarse, ausentarse en determinado momento y no designa a su sustituto o sustituta en la presidencia, quien quede en la presidencia de la Corte Suprema es la presidenta o presidenta, pero como estoy analizando el escenario, sería la presidenta de la Sala Constitucional. Sí, eso es lo que dice. Por esa razón no podemos ver que aquí hay una intención de avanzar hacia un tribunal constitucional. Sí. Lo mejor que podía pasarle a Honduras sería tener un tribunal constitucional porque sacaría ese juego político partidario en la organización y funcionamiento que ahora existe de la Corte Suprema y que en la elección de enero del año pasado se vio de febrero del año pasado se vio con mayor crudeza cuando los partidos políticos seleccionaron a todos y a cada uno de los magistrados por ser afín a una agenda política partidaria. ¿Percibe usted que se le está delegando, en el caso que se aprueben esas reformas o contrarreformas? Yo me voy a quedar con el término contrarreformas, partiendo de una premisa, que sé que tienen legalidad cuando hacen reformas, pero ¿quién me puede evitar que yo opine que son contrarreformas? Estoy en mi derecho de creer que son contrarreformas. Entonces, en función de eso, pregunto, ¿cree que estas contrarreformas llevan todo un mensaje ya no subliminal, sino de directo, de darle concentración y más poder a la presidenta o al presidente pensando en el futuro, si es varón otra vez, de la Sala Constitucional? Abogado Oliver Erazo, ¿o qué piensa usted? Gracias, licenciado Renato. Voy a contestar ese interrogante, pero previo voy a contestar otras interrogantes que usted ha hecho en la ronda de participación de todos mis excompañeros y colegas. Mire, hacía mención usted para qué ese instrumento que podrían someter a discusión el Pleno. ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es el objetivo? Prima facie, de entrada podemos ver que es un instrumento que contiene en sí la descripción de una megacrisis que podríamos enfrentar sociopolítica y jurídicamente y que necesita indiscutiblemente
tener concentración dentro del Poder Judicial sobre la justicia constitucional, que es el núcleo toral de la defensa de las garantías, derechos fundamentales y del sistema republicano y democrático del Estado de Honduras. Ese es el tema. ¿Por qué? Porque no solo se está visualizando en ese contenido, o sea, hay que leer, decía el maestro Espinal Irías, los pies de página y adelantarse a la lectura unas 10 páginas adelante. Así como está el contenido de esa contrarreforma o posible contrarreforma, prácticamente se está generando una paralela de poder dentro del mismo Poder Judicial. Y eso desnaturaliza totalmente la parte orgánica en lo referente al Poder Judicial, lo explicaba Ana, lo explicaba Luis y también lo explicaba Roy, en el sentido que el modelo de sala no es para concentrar en una sola persona la coordinación o presidencia de una sala. Por eso entiendo al abogado Roy cuando dice, pareciera que lo que quieren crear es un tribunal constitucional, un órgano extrapoder, donde se concentra una presidencia, hay un presidente o una presidenta y están los demás magistrados. Ese no es el modelo como está organizado el Poder Judicial. Eso por una parte. Por otra parte, si bien es cierto existe facultad reglamentaria, no es menos cierto que esa facultad reglamentaria debe de estar respetando la Constitución de la República y a las leyes. Eso es un tema fundamental. Y hacer lectura somera de esa posible contrarreforma, encontramos que incluso el ser aprobada por los mismos magistrados implicaría una violación al derecho de igualdad que tenemos todos los hondureños. O sea, ¿por qué, si siendo que orgánicamente es por salas y la coordinación o presidencia de la sala son rotativas, por qué solo en la sala de lo constitucional no lo va a hacer? Esa es la gran pregunta. Uno. Y reflexión. Y eso es directamente un ultraje directo a un derecho fundamental de todos los hondureños, consignado en la parte dogmática de la Constitución. Y no solo eso, violentado por desnaturalizar lo que es la organización misma del Poder Judicial. Es una situación sumamente delicada la discusión de ese documento. Y es que aquí es donde viene otro elemento sumamente complejo y delicado. Escuchaba yo detenidamente a mis colegas que decían el elemento del tripartidismo en el Poder Judicial. Lo advertíamos antes del proceso y decíamos, nos vamos a encontrar con igual problemática o más agudizada dependiendo el ejercicio del poder. ¿Qué está sucediendo con ese documento? Ese es un reflejo de poder de la crisis virulenta que está sucediendo en el Poder Legislativo, ahora introduciéndose en el Poder Judicial. Eso es delicadísimo. Estamos en un momento donde el Estado de Honduras necesita certidumbre jurídica, certeza jurídica, seguridad jurídica. No estamos para jugar política dentro del Poder Judicial. Eso es delicadísimo. Mire, en este momento, ¿a quién le conviene una polarización dentro del Pleno del Poder Judicial? Cuando tenemos en la sala, y vea que todo va orientado a la sala de lo constitucional, en ese posible proyecto de contrarreforma al reglamento. Cuando tenemos un año en que la sala de lo constitucional guarda silencio. Y voy a poner un ejemplo para todo el pueblo hondureño, que es letal. En Guatemala, la Corte de lo Constitucional con independencia, en 3 días ordenó que se repitiera la elección del presidente del Poder Legislativo de Guatemala. Y la clase política cumplió a cabalidad el fallo. Se volvió a repetir la elección y eligieron un nuevo presidente del Poder Legislativo.
¿Cuánto tiempo tiene la Sala de lo Constitucional actual con los recursos interpuestos contra el tema del diputado Luis Redondo y su elección? Y si esa es la línea, y dejamos 7 años al mismo coordinador, a la misma coordinadora, al mismo presidente, a la misma presidenta, ¿qué es lo que se viene? Esa es la realidad jurídico-constitucional que tenemos. Ese documento, como está redactado desde el artículo 1, concentra indiscutiblemente el tema del control de justicia constitucional selectiva. Justicia constitucional selectiva es: no resolvemos los abusos y los caprichos del poder de quien está ejerciendo el poder en este momento en la República, pero lo verdaderamente natural y que el pueblo hondureño necesita, como lo marcaba Roy, decía, estamos esperando resoluciones en materia de derecho social, de seguridad social, de grupos vulnerables. No se escucha, padre. No hay resoluciones. ¿Por qué no las hay? No hay ni para uno, pero para el poder sí hay, a través de la omisión de no emitir las resoluciones respectivas. Eso es justicia constitucional selectiva. Y luego venimos en un segundo plano, si eso llegase a hacerse realidad, y es el hecho que los ciudadanos o los grupos de ciudadanos vulnerables que vayamos y pidamos justicia constitucional, tampoco nos van a resolver. ¿Quién presentó este amparo? La abogada Ana Pineda. Ah, no, no le resolvás. ¿Quién presentó este amparo? Ah, no, Oliver. No, tampoco le resolvás. Hay una orden de que no se le resuelva nada. Es que no es a Oliver, es que no es a Ana, no es a Luis, no es a Roy, es el pueblo hondureño. Y es tan delicado eso que ultraja preceptos constitucionales e incluso el espíritu mismo de la Constitución de la República en su preámbulo. Y voy a leerlo nuevamente, ya lo leí una vez en un programa suyo que usted me dio la oportunidad. ¿Para qué fue decretada y sancionada esta Constitución? Mire para qué es. Dicen los constituyentes que decretamos y sancionamos la presente Constitución para que fortalezca y perpetúe un Estado de Derecho, que asegure una sociedad política, económica y socialmente justa, que afirme la nacionalidad y propicie las condiciones para la plena realización del hombre como persona humana. Dentro de la justicia, subrayo, dentro de la justicia, la libertad, la seguridad, la estabilidad, el pluralismo, la paz, la democracia representativa y el bien común. Ese contenido de esa posible contrarreforma de reglamento ultraja, conculca todo esto. Frontal, dramáticamente frontal y letalmente muy bien pensado. No solo vulnera y ultraja, desnaturaliza la organización misma del Poder Judicial. Y eso no son bromas, eso no son redacciones de estudiantes de Derecho. Esas son redacciones que contienen un alto contenido hacia mediano y futuro próximo, donde se está preveyendo que se necesita la concentración del poder de la justicia constitucional para que rebote como un domo de protección de los abusos en el ejercicio del poder. Cuando yo invité a Oliver Erazo en las últimas horas para este tema, su respuesta fue, con gusto, licenciado. Esto no lo han hecho principiantes, me dice. Ya es algo probado y ejecutado en otros países. O sea, en este proyecto de contrarreforma, según Oliver Erazo, no hay ingenuidad. No hay ingenuidad. Resumo lo que ha dicho. Dice que el espíritu de estas contrarreformas es
la justicia constitucional selectiva, según su opinión. Y justicia constitucional selectiva no es buena acompañante hacia el Estado de Derecho ideal para que nosotros vivamos mejor, que ya dice nuestra Constitución de la República. Solo resumo lo que está manifestando aquí en Frente a Frente el abogado Oliver Erazo, que seguro motivará reacciones de nuestros otros panelistas, Ana Pineda, Luis Romero y Roy Urtecho, después de la pausa comercial. De nuevo con la pregunta, Lucecita Madrid. La pregunta e inmediatamente ligamos la pausa comercial. Claro que sí, en pantalla el tema del día. ¿Qué tan saludable es para la justicia hondureña mantener 7 años al mismo magistrado o magistrada en la presidencia de la Sala Constitucional? ¿Tan saludable es para la justicia? Les dije que yo iba a leer esto. ¿Qué tan saludable es para la justicia hondureña mantener 7 años al mismo magistrado o magistrada en la presidencia de la Sala Constitucional? Yo quisiera argumentos de los magistrados. ¿Cuál es el objetivo de que se rote la presidencia o la coordinación de todas las salas, menos la presidencia de la Sala Constitucional? ¿Qué buscan? ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué intereses hay de por medio? Exijo que nos expliquen con argumentos y que nos convenzan los proyectistas de esta contrarreforma cuál es el objetivo de dejar 7 años la presidencia de la Sala Constitucional en una sola persona, en un solo magistrado o magistrada. ¿Son objetivos para los próximos 6 años? En todo caso, ¿qué gana Honduras con que un magistrado o magistrada se quede los 7 años en la presidencia de la Sala Constitucional? Y yo sugiero a mis panelistas que me analicen los entresijos, que piensan, qué les dice su cerebro y su corazón, hacia dónde vamos con esta contrarreforma. Yo sé que ustedes, principalmente los que le litigan, y no sé, es lo que yo pienso, están pendientes de represalias con la opinión, pero ya eso marca que no hay libertad de expresión. Yo diría, no hay que tener miedo. Yo mismo muchas veces digo, mejor me limito porque uno cuida su vida. Ustedes tienen muchos juicios pendientes, podrían verse perjudicados los clientes de ustedes si emiten una opinión y le da ahí a un magistrado, este habla mal de la corte, este no está de acuerdo con la contrarreforma, así que párenle ese juicio. Entonces el Estado de Derecho se debilita si esos son los escenarios en los que estamos. Pero bueno, yo voy a exigir, si ellos responden, allá ellos. ¿Qué piensan? ¿Qué hay de por medio? ¿Cuáles son los entresijos, las interioridades de buscar que la presidencia de la Sala Constitucional se mantenga por un magistrado o por una magistrada 7 años continuos y las demás salas sin rotarlas, a los coordinadores? Pausa y volvemos. Vamos a darle lectura en este momento a la opinión de nuestro público en casa. Claro que no es saludable, esa iniciativa no es más que parte de la estrategia de Libre para escudar sus planes. Ya basta de jugar con el pueblo hondureño, ha compartido un televidente. Damos lectura. Buenos días, si es que es cierto, ya se sabe que es para poder meter reformas constitucionales que le convengan al familión para seguir en el poder y tratar de salvarse de lo que los aterra. Ir a acompañar a Jo junto con sus aliados liberales y los liberales, comparte el televidente, y los cachos desde las sombras tienen que blindarse para que no se los lleven a pasear con tickets sin regreso a Estados Unidos por narcos u otros delitos. Si es que hay elecciones el próximo año, serán estilo Venezuela, Cuba o Nicaragua, de burro amarrado y tigre suelto. El tripartidismo ocupa blindarse y no le importa destruir al país mientras no se lleven al montón de angelitos enlodados con narcos y actos de corrupción. Pobre Honduras, comparte el televidente. Damos lectura a los mensajes a través de la cuenta de X. Edgardo Mejía comparte, no es para nada saludable el texto de esa contrarreforma al procedimiento establecido el 17 de febrero es claramente amañado a conveniencia de quien actualmente regenta la Sala de lo Constitucional. Alexa García comparte, la justicia hondureña
pasa por un momento de cambio a una Corte de Justicia verdaderamente independiente del crimen organizado y de las mafias del poder. La continuidad en la presidencia de la Sala Constitucional por un periodo extenso permite que el magistrado desarrolle un profundo conocimiento del sistema legal y de los casos, facilitando una gestión más efectiva y especializada. Compartido la televidente, usted puede compartir su opinión, recuerde hacerlo a través de WhatsApp y redes sociales. Redes Sociales fue presentada por Óptica La Curazao. Llegó el Red Sale, la primera liquidación para iniciar el año estrenando lentes. Todo al 2x1. Miren, aquí tengo el acta del 17 de febrero. La tiene, ¿verdad? Ah, la que aparece en la Gaceta, sí. Pero bueno, aquí está todas las interioridades. ¿Quién presentó, por ejemplo, la moción para hacer las reformas al reglamento interno? Fíjense que fue Odalis Aleida Nájera Medina. Propuso en esa sesión a las 2 de la mañana la primera, aprobar una reforma al reglamento interior de la Corte Suprema de Justicia para el mejor funcionamiento del Pleno, y segundo, que en ese momento se aprobara la integración de las distintas salas. ¿Recuerdan aquella primera sesión, sí, verdad, de la sala? Y se hablaba de las 3/4 partes. Y bueno, esto nadie lo discutió, nadie lo cuestionó. Yo no escuché cuestionamientos. Ahora, a esas contrarreformas sí se le está cuestionando. A esas contrarreformas sí se le está cuestionando. Y es aquí donde yo le pido a mis invitados. La pregunta va a ser así como un poco informal y subjetiva, que no lo merece un tema como este, pero para mayor comprensión del público la formulo de esa manera. ¿A qué le huele a usted estas contrarreformas? Que conste. Usted puede estar de acuerdo o no con el término contrarreforma, como le digo yo, porque ellos tienen derecho a reformar ese reglamento interno. Eso nadie lo está discutiendo. Pero, ¿qué pálpitos tiene? ¿Cuáles son los objetivos? ¿Hacia dónde vamos con esta concentración de poder en la presidencia de la Sala Constitucional? ¿Aguado Urtecho? Soy coherente con cada uno de los pensamientos y explicaciones doctrinarias, legales y constitucionales de mis colegas, compañeros de maestría. El 308 me habla de 15 magistrados que integran la Corte Suprema de Justicia. Un reglamento, aunque tiene facultades la Corte para hacer su reglamento interior, no puede quitarle atribuciones a la titular del Poder Judicial, que lo da constitucionalmente y que lo elige en el Congreso después de haber electo los 15 magistrados de esa sesión de pleno, elegir al presidente y ratificarlo en esa legislatura. Entonces nosotros creemos y somos contundentes en mandar un mensaje claro. Creo que ha sido anticipado todo este debate para que ilumine y que sé que las y los 15 magistrados que están representados en la Corte Suprema de Justicia van a tomar la mejor decisión por el respeto a lo que es el derecho constitucional, que es la pieza angular, porque sí tenemos que decir algo. Todos los que son magistrados, de los 15 magistrados, deben tener un conocimiento pleno de la Constitución, porque ignorar la Constitución de su país es vivir como un extranjero. En un país, en 1838 lo dijo Pellegrino Rossi, y nosotros debemos decir claramente, no se olviden de que el 308 dice 15 magistrados y no le pueden quitar la atribución que tiene la titular, en este caso la titular del Poder Judicial, por un reglamento interno. Entonces, yo creo que, si bien es cierto, podremos elucubrar muchas teorías acá, de la cual no me gusta participar, sino que simple y sencillamente es hablar de lo que la ley establece y la Constitución. No nos perdamos. La Constitución establece que son 15 magistrados y que en este caso el Congreso, en este gobierno,
se aprobó los magistrados suplentes, habiendo dejado que no dejaran los integrantes, por ese vicio que supuestamente se decía que llamaban integrar magistrados a conveniencia. Ese fue el objetivo, y creo que no me lo dejan mentir los compañeros que están acá, de saber que para eso fue el objetivo de nombrar magistrados suplentes. Entonces yo creo que al no haber una Corte Suprema de Justicia, pues entonces tendríamos que llamar a los integrantes, pero que el Congreso lo decida, y esto lo trasladamos al Congreso. Por eso es importante que aquí 15 personas se pongan de acuerdo para dar seguridad jurídica a una nación que lo pide. Entonces yo creo que más allá de lucubrar, pienso que esto puede ser un proyecto que se pueda presentar como anteproyecto de reforma, pero que en el debate y en la dialéctica van a poder llegar a consensos de decir de que no le pueden quitar la atribución. Hoy está una abogada, mañana podrá ser un abogado que sea representante titular de la Corte Suprema de Justicia, pero no se le va a quitar las atribuciones. Es más, y lo discutieron ustedes el lunes, y yo vuelvo a hacer énfasis, yo creo que deberíamos de estar más interesados en separar la parte administrativa del poder de la Corte Suprema de Justicia con el Consejo de la Judicatura, sí, que eso sí sería un proyecto que la Corte ya debería estar presentando al Congreso Nacional para que se separe y se deje la función jurisdiccional a los 15 magistrados. Ahí yo podría darse y podría adelantarme yo también, decirle, bueno, si quieren, lleguemos a un consenso que la comunidad jurídica lo manifieste en las universidades, en las facultades de Derecho, para crear un proyecto de ley que venga a viabilizar y evitar estos problemas que vamos a tener en el debate de los plenos en la Corte Suprema de Justicia. Entonces yo creo que el reglamento interno que inició desde el 2002 y como lo han dicho mis antecesores, hemos tenido 2 abogadas y 2 abogados en la presidencia de la Corte Suprema de Justicia y como todos, pues todos tienen serie de reformas, pero hasta el momento creo que han sido coherentes al momento. Yo creo que ahorita no sea coherente en crear nuevamente, darle un poder a una sala, en este caso la Sala Constitucional, porque la Constitución no dice que se va a nombrar una presidenta. Esa es otra cosa que hay que tomar en claro. Si lo tuviéramos como rango constitucional, todavía, si lo tuviéramos como rango constitucional, que se iba a nombrar que una de las 4 salas, la Sala Constitucional, iba a ser titular por 7 años. Entonces yo creo que ahí saldríamos del impasse, lo trasladaríamos al Congreso, pero yo mandaría el mensaje a la Corte Suprema de Justicia, porque aquí hay un debate que lo dijo el doctor Romero aquí, el decir, reformamos el reglamento. ¿Con cuánto es el número de reglamento? Con el reglamento que se reformó las 3/4 partes en el 2023 o el reglamento del 2002, ¿con cuál? Yo creo que me uno a la opinión y el análisis del abogado Romero de que debe ser de 3/4 partes, porque así damos el complemento a toda la Corte, que no nos gustaría llamar que unos son magistrados del Partido Libre, otros del Partido Liberal y otros partidos nacionales. Pero lastimosamente, en lo que tenemos ahorita, tenemos que ser conscientes de que es producto de la situación política que vivimos. Ya tendríamos que hacer un cambio radical, pero eso tendría que ver más de conciencia en una o dos legislaturas de reformas constitucionales. Pero actualmente debemos de vivir en lo que tenemos. Los 15 magistrados es integrante de la Corte Suprema de Justicia y debe dar alternancia y rotación anualmente. Y yo creo que de ahí no se puede salir. Todo lo que sea para beneficiar es lo mejor, pero no quitarle la rotación, porque eso violentaría el debido proceso al cual fueron sometidos estos magistrados y que todos sabemos que fue de una elección transparente y con las mejores notas de estas personas que salieron evaluadas. Entonces, apelamos hacia ellos. Está en comunicación con Frente a Frente el magistrado de la Corte Suprema de Justicia, don Mario Díaz. Así que iba con usted, pero los insumos que nos proporcione el magistrado son sumamente oportunos. Yo ya leí una declaración del magistrado que decía que todo ese debate que había en torno a este proyecto de reformas era especulativo.
Pero bueno, yo partí de esto. Nunca voy a revelar la fuente, o las fuentes, pero fuentes fidedignas. 3 personas, como que pensaron así. Bueno, ya que usted está debatiendo eso, esto es lo que se pretende introducir al debate en el Pleno de la Corte. Yo por eso les dije a ustedes, parto de este documento, no creo que sea tan especulativo el debate, y además del derecho de debatir un tema de interés nacional y muy sensitivo. Don Mario Díaz, por la vía telefónica, al magistrado, ustedes lo vieron varias veces aquí en Frente a Frente, me prometió que al ser magistrado estaría, en cualquier momento seguramente lo tendremos presencialmente al magistrado Mario Díaz. Mientras llegue ese momento, lo escuchamos por teléfono. Además, miren que yo tengo un agradecimiento, yo como ciudadano de Honduras. Ustedes recuerdan una vez que me acusaron, me presentaron 7 querellas simultáneas. 7 querellas simultáneas. Él fue uno de los abogados, en uno de los casos bien sensitivos, que dijo, no, en el caso del señor Renato Álvarez, y por la libertad de expresión, no, él no va a ser condenado por uno de los 7 que presentó una querella. Él, es un agradecimiento que lo tengo para toda mi vida. Pero bueno, como aquí no se trata que porque yo esté agradecido, él va a ser indulgente conmigo, él va a defender el posicionamiento personal como magistrado y de repente la visión de la Corte Suprema de Justicia sobre este caso. Abogado Mario Díaz, magistrado Mario Díaz, bienvenido a Frente a Frente. Buenos días. Buenos días, Renato, y buenos días a los compañeros que están ahí, que los he escuchado atentamente. Y bueno, le reitero que en cualquier momento que usted me invite y que concertemos una reunión por su programa, pues con mucho gusto estaré. Gracias, magistrado. Mire, yo he expresado que efectivamente este tema, desde mi punto de vista, es especulativo en el sentido siguiente, Renato. Sí. Internamente nosotros no hemos sido convocados para tocar este tema de las rotaciones. Es más, el documento que usted tiene en su poder ahí, que yo le escuché, yo no lo tengo en mis manos. Lo conozco porque usted lo mencionó en su programa hace un par de días, pero yo no lo he visto. No lo he visto. Y desde ese punto de vista es que yo he dicho pues que para nosotros es especulación, porque no lo hemos tocado ni formal ni informalmente, ni hemos sido convocados para este tema. Entiendo yo que de acuerdo a las fechas en que debe producirse esta discusión, que tiene que ser a más tardar el 17 de febrero, deberemos ser convocados oportunamente, y uno de los temas deberá ser precisamente el tema de las rotaciones. Pero hasta este momento nosotros no hemos sido convocados para tal efecto. Desde ese punto de vista es que yo he expresado lo que usted ha mencionado. Muy bien. Y el documento en cuestión, a nosotros no se nos ha circulado, no lo conocemos, no lo tenemos en nuestras manos, y por lo tanto es que yo he expresado lo que yo he dicho ante la opinión pública sobre este particular. Y bueno, garantizar que efectivamente cualquier situación que se tome pues tendrá que hacerse bajo la más altísima responsabilidad de los cargos que ostentamos, pensando siempre en las mejores decisiones, tanto para el Poder Judicial como para el pueblo hondureño, que nos confía una responsabilidad que no es poca, es muy grande, y por lo tanto tenemos que responder a esas expectativas y a esas necesidades y a esos deseos que tiene la gente de que se imparta una justicia lo más pronta, más efectiva, y con las mayores posibilidades de que la gente sienta satisfecha sus necesidades en materia de justicia. Sí. Eso básicamente es lo que yo tendría que expresar sobre el tema, y evidentemente pues si en algún momento hay algún tipo de decisiones sobre esta naturaleza, pues igualmente las compartiríamos con la opinión pública. Ahora, claro, tengo que aprovechar su presencia vía teléfono. Me extraña que el magistrado Mario Díaz no lo tenga todavía. Es decir, y yo no estoy dudando de lo que me está diciendo Mario, pero en todo caso sí me causa extrañeza de que no lo tenga Mario, pero sí lo tengan otros magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Bueno. Sí. Es lo que me causa extrañeza. En el caso particular yo no lo tengo, no lo he visto. Y lo entiendo. Y por lo tanto, el contenido que conozco es lo que usted ha expresado ahí, y creo que algunos otros medios también lo han mencionado, pero no lo he leído como para decir, tengo una visión clara de qué es lo que se pretende, cuál es la exposición de motivos, etcétera, y cuáles son las motivaciones, porque no he visto el documento. La información que poseo es la que ha trascendido públicamente. Sí. Y si yo le pidiera una opinión, ¿qué piensa de las rotaciones
en las otras salas, menos en la sala constitucional, ¿qué valoraría el magistrado Mario Díaz? Mire, yo para no echarle más leña al fuego, yo diría que es una discusión que tenemos que hacer en su momento. Sí. Ver cuál es la conveniencia de una cosa y de otra y resolver conforme a esa discusión que se haga. Las rotaciones han sido naturales dentro de los poderes judiciales. Si, por ejemplo, ese artículo que se ha mencionado, en algún momento de la coyuntura política del país se hizo de tal manera que el presidente pudiera remover a su antojo a los miembros de la sala, y ocurrió en el periodo del abogado Rivera Avilés, que él movió por circunstancias muy particulares, movió a un magistrado de una sala civil a la sala penal, por ejemplo, y eso sucedió así y eso fue reformado, ¿verdad? Para evitar, digamos, que hubiera algún tipo de malos entendidos, de componendas, etcétera. Para evitar eso se reformó. Entonces yo diría que en su momento en que la discusión se plantee bajo los términos que sea, pues habrá que analizarlo y habrá que ver cuál es lo mejor tanto para el Poder Judicial como para el país. Y como digo, pues no abono a la discusión porque no es un tema que estamos discutiendo acá, y evidentemente cuando tenga los insumos suficientes de manera formal, pues tomaré la decisión que corresponda, y como digo, en aras siempre del bien común. Muchas gracias, magistrado Mario Díaz, en comunicación con Frente a Frente. Muchísimas gracias a usted, ya sabe, ahí le llega la invitación para que nos acompañe nuevamente. Entiendo que el magistrado se pronuncia defendiendo su trayectoria, su imagen. No puedo pronunciarme porque yo no lo tengo, porque él siempre se pronunció sobre los grandes problemas del Poder Judicial cuando no era magistrado. Era el juez que más debatía y rebatía también, y cuestionaba comportamientos del Poder Judicial. Entonces, Mario Díaz quiere que esa imagen perdure en la cabeza de nosotros, y en este momento seguramente dice, me anticipo, si me piden una entrevista, yo no puedo opinar porque no tengo ese documento. Él salva su imagen, su trayectoria, pero que el documento existe y lo tienen algunos magistrados de la Corte Suprema de Justicia, eso es cierto e irrefutable. No sé por qué no lo tiene Mario Díaz. Valoraciones, el abogado Luis Romero. Yo preguntaba, claro que la pregunta motiva una respuesta subjetiva, yo lo entiendo, pero hay veces que de la subjetividad podemos tomar algunos elementos reflexivos. Yo les preguntaba, ¿qué sienten ustedes en el fondo? ¿Hacia dónde vamos? ¿Y por qué de estas contrarreformas de la manera como están planteadas ahí en el proyecto? Primero, un saludo al abogado Mario Díaz, ¿verdad? Al magistrado. Segundo, yo creo que vamos encaminados hacia un empoderamiento del actual gobierno, puesto que si se logra consolidar esta especulación, que hay que manejarlo así. No, yo no estaría de acuerdo, porque, bueno, claro, usted debe emitir su opinión, correcto, no, yo se la respeto. Yo estoy dirigiéndome hacia dónde se va dirigiendo la cuestión, ¿verdad? Pero el debate no es especulativo desde el momento que este documento lo tienen varios magistrados de la Corte Suprema de Justicia, como el proyecto de reformas que pretende introducir para el debate la magistrada presidenta. Pero tampoco es oficial, ¿verdad? Y de hecho es de lamentar esta controversia, porque recordemos que cuando las cosas se hacen públicas, precisamente generan este tipo de debates sobre acciones reales. Yo no pongo en duda que lo tienen 3 magistrados. Sin embargo, le puedo asegurar, don Renato, que usted podría llamar a esos 3 magistrados ahorita y dirían desconocer el contenido, pero todos sabemos que cuando el río suena es porque piedras trae, ¿verdad? Y en eso tenemos que estar claros todos los hondureños. Hacia donde se quiere encaminar esto es hacia la concentración del poder dentro del Poder Judicial para 2 cosas. Primero, que exista una coherencia entre las políticas del Poder Ejecutivo y el Poder Judicial. Segundo, que se pueda controlar qué temas que generen controversia en el país van a ser sometidos al Pleno de la Sala Constitucional para no poder materializar los mismos si son lesivos a los intereses de las políticas de gobierno o no. Y pues dentro de las consecuencias que esto podría tener, creo que es el debilitamiento del Estado de Derecho,
que se pondría en precario, ¿verdad?, la seguridad jurídica del Estado. Como ya lo dijo el magistrado, históricamente siempre se han rotado la presidencia de la sala, en este caso la sala constitucional. Es más, señor Renato, no es un derecho de los magistrados ser presidentes de la sala, es una obligación porque conlleva más trabajo, conlleva coordinar, conlleva ejecutar acciones administrativas, conlleva determinar qué pasa a plenos, conlleva determinar sobre medidas cautelares, conlleva asignar el orden de conocimiento de las cosas y así un sinnúmero de funciones que tiene la presidencia de la Sala Constitucional que se verían concentradas por mucho tiempo en una sola persona, que en mi opinión particular no sería lo más correcto. Correcto, muchas gracias, abogado Luis Romero. Voy ahora con ese análisis, estoy seguro, se hace todas las noches la abogada Ana Pineda, pensando en su academia, pensando en el país, pensando en el Estado de Derecho. Todo eso que fluye en su corazón y en su cabeza al ver las decisiones que se toman o que se pretenden tomar en el país. ¿Qué sale de ese poderoso cerebro? Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, por el bien de Honduras, yo quisiera que lo que ha afirmado el magistrado Mario Díaz fuera una realidad, que se trate de una simple especulación. Pero paralelamente a eso hay algunos hechos que me hacen inferir que hay una clara intención de llegar a aprobar estas contrarreformas al reglamento interno de la Corte Suprema de Justicia. Escuchaba declaraciones de varios diputados que han afirmado que es correcta esta reforma, que tiene el Poder Judicial la facultad de reformar el reglamento, de hacerlo en la forma como lo está haciendo y de nombrar a una magistrada por este periodo de tiempo. Eso ya me indica que podría haber una intención para que esta reforma se convierta en un hecho cierto en el futuro inmediato. Lamentaría que esto fuera así porque, en primer lugar, la simple lectura de este documento me deja varias inquietudes. Por un lado, una presidenta de la Corte Suprema que estaría actuando de manera pusilánime al no pronunciarse públicamente sobre la veracidad o no de este documento, pero por otro lado que deje avasallar su propio ámbito de competencia, porque efectivamente las competencias que la Corte le ha conferido a quien asuma la presidencia de ese poder del Estado están siendo avasalladas en este instrumento. Y por otra de las razones por las cuales me sentiría triste es que, como usted ha podido ver en la rápida lectura que yo di a este documento, contraviene frontalmente la Constitución. Cómo los magistrados de la Sala de lo Constitucional o aquellos que pudieran estar detrás de esta pretendida reforma se pueden llamar intérpretes últimos y definitivos de la Constitución, cuando ellos mismos están menoscabando de contenido a la Constitución. No podrían ser guardianes de la Constitución. Creo que promover una reforma de esta naturaleza para cualquier magistrado, para cualquiera de los 15, pero más aún para los magistrados de la Sala de lo Constitucional, es botar de sentido, vaciar de sentido ese calificativo de magistrado, y no tendrían la autoridad de esa investidura de magistrado o magistrada de la Sala de lo Constitucional. Así que yo esperaría que esto no fuera cierto. Pero por otro lado, una reforma de esta naturaleza menoscaba la independencia, que, como le dije antes, el origen de la teoría de la tripartición clásica de poderes surge justamente para limitar el poder del monarca, quien concentraba el poder y sus decisiones avasallaban inclusive la vida y los bienes de sus súbditos. Y para limitar ese poder es que surge la tripartición clásica de los poderes, distinguiendo que hay tres ramas: una encargada del acto legislativo a través del Congreso Nacional,
otra del acto de administrar a través del Poder Ejecutivo y el Poder Judicial, que es el que dirime la controversia entre los poderes y entre los intereses intersubjetivos personales, es decir, el que tutela la supremacía de la Constitución y el que tutela los derechos y libertades fundamentales y dirime los conflictos por razones de competencia entre poderes y órganos públicos. Pero al menoscabar esa independencia del Poder Judicial nos estaríamos exponiendo a que una de las dimensiones más sagradas, que es la independencia institucional, en tanto la independencia institucional manda que el Poder Judicial se tiene que mantener incólume a las intromisiones, interferencias de otros poderes o de otras fuerzas externas al Poder Judicial. Y por eso el Poder Judicial, en tanto órgano colegiado, tiene que cuidar la independencia como el más preciado tesoro que alguien debe tener. Y por el otro lado también toca la independencia individual, es decir, la independencia del juez y el magistrado, que es un derecho de ese juez y de ese magistrado, pero también es un deber ser independiente. Esto significa que quien está en la posición de magistrado tiene que acercarse a los hechos de una manera tan sagrada que yo no pueda deslegitimar su actuar por creer que tiene una motivación política, partidaria o de otra naturaleza. Y aquí estamos desconociendo con este proyecto de contrarreforma lo que dicen los estándares internacionales y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Hay dos casos emblemáticos que nos hablan de la independencia de los poderes judiciales, y uno de ellos es el Tribunal Constitucional versus Perú y el caso Chocrón versus Venezuela, donde la Corte Interamericana ha señalado que el objetivo de la separación de los poderes es justamente la independencia del Poder Judicial. En ese sentido, también se llevan de encuentro a usted, a él y a todos los que estamos aquí, en tanto yo tengo derecho a ser oída por un juez independiente, imparcial y competente. Imagínense que ese es un derecho de toda persona justiciable, de toda persona que accede a la justicia. En esa dinámica, tal y como se concibe este reglamento, estaría comprometido el derecho que yo tengo de que quien sea magistrado, quien sea juez, conozca la causa de los hechos únicamente en función de esa plataforma fáctica y del derecho, y lo haga por otras motivaciones. Y Honduras no merece eso. Y hay algunas personas que van más allá y se están atreviendo a decir aquí en nuestras cuentas de redes sociales que así como está redactado ese proyecto de contrarreforma, si se materializara, no termina los 7 años la actual magistrada presidenta Raquel Obando, que en todo caso sería sustituida por quien ocupe la presidencia de la Sala Constitucional. Ya la imaginación y la elucubración de la gente está superlativa en este momento, los mensajes que están llegando. Miren, así como está redactado ese proyecto de contrarreforma, no termina el periodo Raquel Obando. Bueno, ya eso es especulativo, ¿verdad? Esperemos que no. Esperemos que no, que termine su periodo. Sí, que termine su periodo. Claro. ¿Y usted qué le viene a su cerebro con este proyecto? Y después vamos a la pausa. Muy bien. Hay una dimensión sumamente delicada en este asunto. Esa es una suposición material. Suposición, como dice Luisito, porque es oficial, pero material porque hay un documento. Existe un documento que es el que estamos discutiendo. El tema de independencia judicial, no protegerla, exponerla, indiscutiblemente ataca en los cimientos más profundos a la institucionalidad del Poder Judicial. Ese es uno. Ahora, yo quisiera llevarlos a un plano mucho más real en caso de que eso sea una premisa cierta y llegase a ser aprobado e incluso altere el quórum de las 3/4 partes que dejaron establecidos en la reforma del reglamento el 17 de febrero del año pasado. Lo interrumpo porque la producción envió a pantalla esto mientras usted hablaba, entonces la gente se está concentrando en este mensaje que envía en X
en ex la presidenta de la Corte, Rebeca Lisset Raquel Obando. Dice, en relación con las especulaciones sobre la rotación de la presidencia de la Sala Constitucional y de la coordinación de las otras salas de la Corte Suprema de Justicia suscitada en los últimos días, considero oportuno aclararle a la población en general que es rotundamente falso que esta presidencia de la Corte Suprema vaya a proponer la modificación de nuestro reglamento interior según un falso libelo de origen desconocido que circula en un reconocido medio de comunicación nacional. Tengan certeza que desde esta presidencia respetaremos y velaremos por el irrestricto cumplimiento a la Constitución de la República, sus leyes, reglamentos y demás normativa aplicable. Es decir, nos está garantizando la presidenta de la Corte Suprema que el 17 de febrero tendremos rotaciones en todas las salas. Nos está garantizando lo que dijo en el mes de diciembre, que tendremos rotaciones en todas las salas. Ella le llama libelo a este documento. Bueno, yo respeto su criterio, pero otros magistrados de la Corte Suprema de Justicia no le llaman libelo. Si se han retractado, si han pensado que esto le va a hacer daño a la democracia, fabuloso que la presidenta de la Corte Suprema de Justicia nos esté garantizando en este momento que el 17 de febrero tendremos rotaciones en todas las salas de la Corte Suprema de Justicia. Al final, a mí no me importa que le digan especulativo al documento, que más dice, que es un libelo. Eso no me importa. Es decir, yo no salgo perdiendo. Yo sé la procedencia de estos documentos, las preocupaciones que ha causado en cierto sector de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, y lo bueno es que posiblemente el debate ha ayudado a concienciar a la gente que pretendía esta contrarreforma, que no es bueno para el Estado de Derecho, que no es bueno para la democracia, materializar o aprobar lo que se estaba pensando. Termino con usted, abogado Oliver Erazo. Fantástica noticia, fantástica comunicación. Esa es la presidenta del Poder Judicial que necesita el pueblo hondureño y que requerimos el Foro Jurídico Nacional. Clara, asentada, transparente. Ese mensaje genera certidumbre jurídica, seguridad jurídica, paz y cohesión social para los hondureños. Miremos el otro extremo. Si eso lo lanzaron para un tema de ver cómo podíamos reaccionar el Foro Jurídico Nacional y la población hondureña, se equivocaron si pretenden que de los juristas hondureños salga un discurso virulento y confrontativo. Es al revés. Siempre vamos a mantener y llamar la atención, porque dentro del Poder Judicial y desde el Poder Judicial se respete el principio de legalidad constitucional y de supremacía constitucional. Eso es lo único que puede garantizarle la supervivencia al Estado constitucional democrático de derecho de Honduras. No hay otra ruta, Y eso fortalece también al Poder Judicial. Por eso garantiza que el pueblo va a estar del lado del Poder Judicial, que respete sus derechos fundamentales, que se los reconozca, que le permita el acceso a la tutela judicial constitucional efectiva de sus derechos, y que no sea necesario que ancianos estén haciendo manifestación, que lo llevan con suero, que lo llevan en ambulancias para que les resuelvan un amparo, para que les resuelvan una acción de inconstitucionalidad. Y claro que han estudiado, claro que visualizaron que eso podía ser una catástrofe constitucional terrible. Imagínense que eso llegase a ser presentado. ¿Quién va a atacar ese documento? ¿Con qué acción? ¿Es ley? No, no es ley, entonces no se puede interponer una inconstitucionalidad. Ah, es un reglamento, entonces procede el amparo. ¿Ante quién? Ante la misma sala cuya persona coordinadora va a estar 7 años. Por favor, ¿a quién quieren engañar? Una situación de esas podría llegar al extremo de lo que sucedió en el Poder Judicial en El Salvador, donde se nombraron paralelas y un magistrado le iba a quitar la silla al otro y terminó el conflicto en la Corte Centroamericana. Esos son los escenarios y no les hemos discutido
en este programa, lo hemos discutido en programas anteriores, que el irrespeto al principio de legalidad y de supremacía constitucional nos lleva a un desgaste institucional. El desgaste institucional a la violación, en efecto, dominó de derechos constitucionales fundamentales para todos los hondureños. Iniciativa de empresa, derechos fundamentales como la vivienda, como la salud, hasta la cosa más esencial se mira violentado. Es por eso que la justicia constitucional es la niña de los ojos del Poder Judicial. O sea, es ese éter que nos permite tener sanidad dentro de la sociedad hondureña, pero sobre todo, es el mecanismo de contrapeso único, ideal y último que tiene el pueblo hondureño para que se respete la democracia y la república. Bueno, vamos a la pausa comercial. He sentido que esos pulmones de ustedes han tomado aire. Todos nos sentimos más tranquilos porque todos anhelamos que en vez de deteriorarse, Honduras fortalezca su Estado de Derecho. Estoy seguro que se ha recapacitado. Se ha recapacitado. Enhorabuena. Y eso es muy bueno y dice mucho de los que han recapacitado. Porque lo que quiere Honduras es Estado de Derecho y más Estado de Derecho, que es darle certidumbre al elemento humano que habita este territorio con un organigrama jurídico y a la comunidad internacional que pasa pendientes de los traspiés que en las últimas décadas son continuos en el Estado de Derecho de Honduras, que se vuelve un problema para la comunidad internacional y que se vuelve un productor de migrantes a Europa y a Estados Unidos. Y esa incertidumbre y esa debilidad del Estado de Derecho, entre otras cosas, es la que multiplica la pobreza y que provoca que la gente se vaya del país. Así que por lo menos tenemos una bocanada de oxígeno puro esta mañana con esta aclaración que hace la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, que aunque le llame libelo al documento, yo se lo digo hondureño, creo que se han hecho un poquito para atrás porque han comprendido que pesa más el Estado de Derecho que los objetivos partidarios o políticos. Pausa y regresamos ya con los comentarios finales. Continuamos dando lectura a su opinión, que los roten sí no está cumpliendo sus funciones, pero el honorable, honesto, objetivo y apolítico que pone primero la ley que su vida, que se quede hasta que su capacidad mental lo permita. Gracias, continúe compartiendo su opinión. Bueno, tengo la llamada, creo que no cometo ningún pecado con decir de un buen amigo de hace décadas. El magistrado Milton Jiménez también está en comunicación con Frente a Frente, así que aunque sea por teléfono, me place escuchar al abogado magistrado de la Corte Suprema, Milton Jiménez, también invitado para que muy pronto tengamos un programa presencial. Ya con el tiempo limitado, magistrado, adelante, buenos días. Sí, muy buenos días, Renato, tanto para usted como para los estimados colegas presentes en el set, todos con una reconocida trayectoria como profesionales del derecho y yo, por supuesto, respetuoso de los criterios y las opiniones de cada uno de ellos y de la suya en particular. Ese tema que tengo la sensación que tendemos a ahogarnos en un vaso de agua y se están generando muchísima especulación. Y me parece muy bien, la crítica siempre es importante, es necesaria en una democracia, es parte de la tolerancia fundamental que nos tenemos que observar nosotros, como ya sea como funcionarios públicos o como funcionarios judiciales, ¿no? Sin embargo, me llama muchísimo la atención que no fueron esas críticas tan acres en un periodo reciente en donde se cometieron doctores desafueros en el Poder Judicial y particularmente en la Sala Constitucional, que llevaron a generar una crisis profunda en la sociedad hondureña. Pero bien, hemos tomado a lo interno de la Corte los 15 magistrados, por supuesto liderados por la presidenta en este caso, más los integrantes, magistrados integrantes, de no estar haciendo una revisión del pasado, porque al fin y al cabo esos acontecimientos históricos ya están ahí, y eso nadie lo puede modificar. Mire, sí quiero señalar algo muy claramente, más allá de los sesudos análisis, etcétera, y estudios que dichosamente ya están bastante generalizados
en la sociedad hondureña, donde hay profesionales que han sacado sus doctorados, maestrías, y que además en la cátedra universitaria pues dan muestra de su calidad y de sus dotes. Pero más allá de eso, quiero señalar un detalle muy sencillo. Mire, todas las instituciones del Estado tienen derecho a establecer su propio reglamento. Veo que en todo este aspecto nunca se ha hecho referencia al hecho de que cuando se eligió la nueva Corte Suprema de Justicia, de la cual pues orgullosamente soy integrante, se desconoce, o se pretendió desconocer, que se estaba generando una nueva crisis en el país y había que salir adelante, buscar los mecanismos para resolverlo. Hubo un reglamento que fue llevado ahí y prácticamente fue como una especie de condición para que la nueva Corte fuera electa. Es decir, era un requisito, que era un reglamento que estaba modificando los reglamentos que anteriormente el Poder Judicial internamente había emitido y que no había levantado tanta polvareda como en esta ocasión. Yo solo quiero decir algo, Renato y estimados colegas, y a la opinión pública en general. Nadie está pretendiendo en lo más mínimo violentar disposiciones de índole constitucional, ni mucho menos. Nadie está desconociendo los derechos que tenemos todos y cada uno de los integrantes, y por supuesto mujeres y hombres, como decía, como bien se sabe, dentro del Poder Judicial, específicamente en el Pleno de la Corte. Todos estamos en igualdad de condiciones y todos tenemos los mismos derechos. Sí. Así es que pienso simple y sencillamente, Renato, que hay un propósito, no digo suyo ni de los colegas avieso, pero sí de otra gente, de generar una crisis en donde no existe crisis alguna y dejar claramente establecido los reglamentos internos de las instituciones, siempre y cuando no violenten la Constitución de la República y las leyes. Los reglamentos internos son potestad de cada institución del Estado y de cada poder del Estado. Muchas gracias y saludos a todos ustedes. Gracias, magistrado. Milton Jiménez, no podíamos dejar de pasar al magistrado Milton Jiménez, así que no contábamos con este tiempo. Si tú puedes solicitar 5 minutos, productor Carlos Andino, a la empresa para alargar. Vamos a la pausa y tal vez nos dan los 5 minutos, correcto. Gracias por haber compartido su opinión. Un mensaje más: la sociedad hondureña espera una Corte Suprema de Justicia comprometida con la imparcialidad y el cumplimiento del Estado de Derecho. Gracias por haber compartido su opinión. Sus compañeros panelistas le delegan a usted 20 segundos para el mensaje final, abogada. Bueno, decirle que estoy muy contenta por las declaraciones que ha dado la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, desmintiendo que haya una intención de avanzar hacia esta contrarreforma. Las mujeres solemos ser frontales, determinadas y valientes, y creo que esa es la única forma en que se puede lograr la independencia del Poder Judicial y la independencia de los jueces y magistrados. Cuando se pierdan estas independencias, perdemos el Estado de Derecho. Buenos días a todos.